chicos y chicas, los saluda el profesor Héctor Silmar Herrera Martínez, mejor conocido en YouTube como el profe Silmar. El día de hoy traigo para ustedes un tema relacionado con la asignatura de Ciencias Naturales, que se titula La importancia de las transformaciones temporales y permanentes de los materiales. Pues bien, chicos, este es un video, una tercera parte de un video desde donde venimos hablando de los materiales. En Ciencias Naturales nos enfocamos mucho a los materiales, a la materia, a todo lo que conforma absolutamente todo lo que utilizamos, válgase la redundancia. Hemos ido viendo qué tipo de materiales hay, qué propiedades tienen. Todos son de origen natural, obviamente, pues cuando nosotros aparecimos en la faz de la Tierra, tomamos de ella todo lo que necesitábamos. Por tanto, todos los materiales son de tipo natural. Es importante mencionar esto porque, además de que ya vimos cuáles son esos materiales y cuáles son sus propiedades, pues hoy vamos a ver qué tipos de transformaciones sufren para elaborarse ciertos productos que nos van a dar una mejor vida a nosotros como seres humanos. Pues bien, siempre iniciamos, ustedes saben, con conceptos pequeños que nos darán la idea o la directriz del tema que vamos a tratar. En este caso, manejaremos tres conceptos separados para, una vez unificándolos, entendamos la importancia de este tema en ciencias naturales. Transformar. Se dice que transformar es hacer que algo cambie o sea distinto de forma o aspecto. Pues bien, esto sabemos que todo lo que a nuestro alrededor está tiene forma y aspectos distintos entre ellos. Y que no estuvieron así desde un principio. Si nos volteamos hacia la casa y vemos que hay un mueble de madera, pues en su momento fue madera, y con las manos del artesano, que es el carpintero, obtuvo la forma de un mueble. Entonces, eso es una transformación. Es cambiarle, hacer lo que sea distinto de forma o aspecto. Aunque remarcando que en esencia sigue siendo el mismo material que utilizamos tomado de la naturaleza, nada más que transformado. Ahora bien, ¿qué tipo de transformaciones hay? Pues en general hay dos tipos. La transformación permanente, que en su concepto se maneja sin limitación de tiempo, es decir, que una vez que se hace ese cambio ya se queda ahí por un largo tiempo. Y el concepto temporal, que quiere decir por un tiempo determinado. Pues en este caso estamos viendo que hay dos tipos de transformaciones. Aquí vamos a poner ese ejemplo que decíamos, del mueble. El mueble es de madera, la madera se transforma, es transformada por el hombre en un mueble que nos va a servir, una silla, por ejemplo. Y bueno, una vez que se hace ese cambio, se checa si es permanente o temporal. En este caso, el cambio podría ser temporal. ¿Por qué? Porque esa silla puedo de pronto a lo mejor desarmarla y formar otro mueble, si se dieran las circunstancias. Y en este caso entonces puede que sería temporal. Permanente es cuando prácticamente ya no va a cambiar. Va a quedar así hasta el final de sus funciones. Pues vamos a analizar, chicos. El tema, como al igual que los dos temas anteriores que vimos de ciencias naturales y que ya se encuentran en un video en nuestro canal, pues siempre nos da el estudiar como antecedente a don Antoine Lavoisier, aquel francés químico que se dio a la tarea de ver esas características de los materiales. Él los definió como la materia, no como materiales como tal. Lo generalizó en una palabra, la materia. Y basado en aquel precepto que él dijo, la materia no se destruye, solo se transforma, vemos aquí la palabra transformar. Entonces, él nos dejó en claro que nosotros podemos usar los materiales, o la materia en sí, que tenemos en la Tierra, podemos utilizarlos de muchas formas. Pero que hay ciertos materiales, en este caso ya hablando de los cambios, de lo que sufren, hay ciertos materiales que pueden sufrir un cambio de tipo temporal, es decir, que pueden estarse cambiando constantemente, y hay algunos de tipo permanente. Y es importante poner mucha atención, basados en este precepto, que los de tipo permanente son los que más hay que cuidar. Porque, como vimos también en un video anterior, al manejar el término permanente, hay materiales que después de funcionar de la forma en como fueron diseñados la primera vez, la segunda indudablemente será para contaminar la tierra.
Mientras que hay otros materiales que mediante el proceso famoso de las 3 R's podemos darle nuevamente vida y volverlos a poner a trabajar nuevamente y así llevar un ciclo que permite que la Tierra no pierda todos sus materiales que tiene desde que apareció gracias a nosotros. Entonces aquí es importante tener en cuenta esto. Manejar entonces acá los cambios que sufre la materia que decía don Antoine Lourin-Lavoisier son de dos tipos, temporales y permanentes. Aquí es muy importante mencionar, hay todos los materiales de nuestro planeta, toda la materia de nuestro planeta, tiene que pertenecer a un cambio temporal o a un cambio permanente. Vamos a poner otro ejemplo muy sencillo. El oro. Hay personas que dicen, bueno, tengo un anillo de oro. Primero que nada, para haber hecho ese anillo de oro, se tuvo que haber obtenido de las minas de oro, de los ríos, buscando pepitas de oro, piedras de oro, fusionarlas, tener primero el material, la materia, el lingote de oro, luego, mediante un proceso de temperatura elevada, de mucho calor en hornos especiales, lograr formar ese anillo. Y decimos, es muy sólido este mi anillo es para siempre. Pero no, curiosamente, el material denominado oro, o cobre, o lo que ustedes consideren de metales, son de tipo temporal. ¿Por qué? Porque si yo quiero, vuelvo a llevarlo a la joyería, al taller de joyería, vuelven a fundirlo con mucho calor, a altas temperaturas, a más de 100 grados centígrados, y vuelven a obtener la materia prima otra vez, el oro nuevamente. Y ahora te preguntan, ¿ahora qué quiere usted? A lo mejor una cadena, a lo mejor un pulso, y entonces quiere decir que ese mismo oro lo utilizamos, fue un cambio temporal que tuvo. Pero vamos a poner otro ejemplo, hablando ahora de un cambio permanente. Si yo decido hacer una fogata en medio del bosque, ahí en esas famosas excursiones, y tomo la madera o los troncos que yo encuentre, la leña que yo encuentre y le prendo fuego, obviamente, como dijimos, basados en este precepto de don Antoine Lourin-Lavoisier, no va a desaparecer del planeta esa madera quemada. Primero que nada me servirá para el calor o tal vez para cocinar algo ahí en el bosque. Ahí ya le di una función benéfica para mí, nada buena para el planeta, porque una vez que yo ya lo usé, esa madera, ese tronco de leña, no volverá a ser jamás un tronco de leña. Él sí sufriría un cambio permanente. ¿Cuál será su segunda función en ese cambio permanente? Pues al quemarse, al mandar ese dióxido de carbono a las nubes, generaría contaminación a la atmósfera. Atentos en este caso. La mayoría de los cambios temporales pueden ayudar a que se regeneren las cosas que se puedan volver a utilizar. En el caso de los permanentes, es eso, ya no se puede regresar. Solo sirvieron una vez para una cosa y posiblemente la segunda ocasión en que lleguen a funcionar será para ser un contaminante. Pues bien, no queremos generalizar ni quise hacer una lista de todos los materiales y de los miles de ejemplos que hay, porque ustedes simplemente al ver a su alrededor podrán ver esos ejemplos. Pueden ver ustedes y decir, a ver, ahorita que alcanzan a ver mis ojos, que está en mi casa, y que sufrió un cambio temporal o permanente. A lo mejor digo, bueno, si encuentro por ahí un vaso desechable, bueno, él sufrió un cambio, aquí haríamos que analizar temporal o permanente. O una botella de PET, por ejemplo, no es permanente. Porque yo puedo tomarla, si ya la utilicé y ya no la quiero volver a usar, no le quiero dar otra función, puedo mandarla a la basura, en donde la van a mandar a la recicladora, le van a dar un proceso de limpieza profunda y volverán a sacar ese mismo PET funcionando. También hemos visto mucho que las recicladoras últimamente recogen mucho el metal o el aluminio. Pues lo hacen para volver a hacer piezas de metal fundidas al alto calor y volver a hacer piezas de metal. En ocasiones puede ser que sean las mismas u otras, pero entonces nos indica que ese material o esa materia de tipo metálico sufre cambios temporales y algunos permanentes. Hoy, no lejos de hacer la lista, quiero enfocarme a dos materiales del planeta que son fundamentales en nuestra vida y que representan los dos casos. Uno de tipo temporal y el otro de tipo permanente. Pues vamos a empezar con el de tipo temporal. Y yo lo quise manejar así como el ciclo del agua. Este tema ya lo venimos manejando desde
desde el cuarto grado, quinto grado, y hoy lo reafirmamos en sexto, el ciclo del agua. El agua como materia, como material. Pues bien, el agua sabemos que nuestro planeta, Tierra, también es conocido como el famoso planeta azul. ¿Por qué es conocido así? Bueno, porque sabemos que tiene de toda su conformación, del 100% de su conformación del planeta Tierra, el 75% es de agua por un 25% de tierra. Es decir, somos 3 veces más agua que tierra. Pues bien, ese agua está ahí y la mayoría de esa agua que es la que estoy hablando está en los mares, en los océanos. Y solo una minoría está en los ríos conocidos como de agua dulce. ¿Qué diferencia hay en eso? Bueno, pues en los océanos y en los mares el agua se le conoce como agua salada, pues tiene una gran cantidad de sodio en su composición que hace que existan muchos ecosistemas en el mar, pero que hablando directamente como beneficio personal de nosotros, el agua de mar no la podemos consumir nosotros. No la podemos emplear en nuestro uso diario. Es decir, no la podemos beber, simplemente así. No nos podemos bañar con ella porque lejos de limpiarnos nos provocaría ciertas cuestiones alérgicas por el sodio, el exceso de sodio o de sales que tiene. Entonces el agua de mar es funcional para los ecosistemas marinos y a la vez para nuestra alimentación cuando comemos pescado, pero no para nuestro uso diario. Para nuestro uso diario lo que más nos sirve es el agua dulce, así se le denomina, entre agua salada de mar y agua dulce de ríos, lagos y otros acueductos que hay dentro de los continentes. Pues bien, el agua dulce únicamente ocupa de todo ese 75% de la totalidad del planeta, que es agua. Es decir, voy a delimitar. De por sí el planeta es agua, tiene 75% de agua y solo un 25% de tierra. Bueno, de ese 75% de agua que tenemos en nuestra totalidad, que lo volveríamos un 100% de agua, espero que me comprendan, de ese 100% de agua, es decir, de toda el agua que tenemos en el planeta, solo el 2.5% es de agua dulce. El 97.5% es de agua salada. Y esto no ha sido así siempre. Quiero que les quede muy claro. Anteriormente, inclusive hace 20 años, cuando leíamos algunos libros, encontrábamos que era el 3% de agua dulce y el 97% de agua salada. Y creo que si hubieron estudios antes, era igual, un poquito más de agua dulce. Hoy estoy diciendo el 2.5% y es muy probable que si ustedes leen documentos muy nuevos, puede ser que sea hasta menos que eso. ¿Por qué? Pues por la influencia directa del hombre. ¿Por qué? El agua no se cambia, el agua no desaparece. Recuerden que la materia no se destruye, solo se transforma. O sea, la materia sigue estando aquí en el planeta, siempre estará. Esa agua que les dije sigue estando acá. El problema es la condición en la que está. ¿Por qué? Bueno, vamos a empezar con esto para explicarles cómo funciona el ciclo del agua o cómo funcionaría, pero sin la presencia del hombre. Quiero ser muy claro, cómo funcionó antes que nosotros, antes que llegáramos nosotros. Esto quiere decir que fue en óptimas condiciones. Aquí tenemos un ejemplo. Aquí dibujé una montaña que por ella vierte el agua que llueve del cielo. Aquí un lago. Aquí quisimos representar a un lingote de hielo, que puede estar en otro lado, las nubes y el gran efecto que tiene el sol. Pues bien, miren, vamos a ver cómo es esto. El agua que está en nuestro planeta puede estar en 3 estados. Es decir, en estado líquido, que es el que más común que manejamos día a día. En estado sólido, que es el hielo, que también lo conocemos muy bien. Y en estado gaseoso, que es el vapor de agua. Ese, inclusive en días calurosos, si ustedes observan en la carretera, van a observar cierto vaporcito, o en su cuerpo, de pronto van a ver ustedes que sale vapor del cuerpo, pues ese es el famoso vapor de agua. O cuando nos ponemos a hervir una olla de agua en la estufa, vemos que empieza a salir un poquito de humito, de vapor de agua, pues ese está en estado gaseoso. Estos 3 son los estados del agua, es decir, así se puede encontrar el agua en nuestro planeta. En los polos lo vamos a encontrar en estado sólido, en la mayoría de los mares y de los océanos y de los ríos los vamos a encontrar en estado líquido, y en todo el planeta,
mediante el efecto del sol encontraremos que está también en estado gaseoso. Pues bien, vamos a ver cómo funciona esto. Espero me comprendan, espero alcancen a distinguir. Aquí por efecto del sol nos dice que de pronto, desde donde ustedes lo consideren, por eso se llama un ciclo, de donde ustedes quieren que empiece, puede empezar. Notamos que está el agua acá, en el lago. Cuando el sol hace su efecto y le pega fuerte al agua, esa agua empieza a convertirse, a pasar de estado líquido a estado gaseoso y a subir. Ese proceso se llama evaporación. Se empieza a evaporar, a volverse vapor. Y empieza a subir, por eso pongo la flecha del rojo para arriba. Empieza a subir para llegar a las nubes. Sube a las nubes. Allá, llegando el vapor de agua, encuentra más vapor de agua y se integra, formando las nubes, lo que le conocemos como condensación. Se juntan, se condensan, ese vapor de agua se condensa, juntos todos. Después, por efecto del viento y del mismo sol, vemos que de pronto las nubes llegan a saturarse de tal manera, a condensarse tanto que dicen, bueno, pues vamos a soltar esta agua que ya tenemos muy pesada, y la sueltan, pero en estado líquido. Ojo, ya va debajo, va para abajo otra vez en estado líquido. A eso se le conoce como precipitación. Se va para abajo, se precipita y se va para abajo. No todas las aguas van a llegar a los océanos. Nada que ver. Llegarán ahí, la mayoría. Pero llegarán también a la tierra, a las montañas, a los cerros. Y ahí viene la importancia de cuidar los árboles. En los cerros, cuando tienen muchos árboles, pueden captar esa agua, recibirla, hacer que pase por sus venas, les vamos a decir, es decir, por el medio de ellas, y generar que esa agua termine acá. ¿Qué función tiene eso? Van a decir, igual podría caer directo. Pues no, ahorita van a ver la importancia de eso. Esto, igual por acá pusimos el hielo, que también con el efecto del sol se iría en evaporización, iría para arriba, llegaría a las nubes en condensación, porque ya se juntarían las nubes de manera condensada. Una vez acumulado, volvería a soltar el agua en estado líquido, que se le llama precipitación. Y así es el ciclo ideal del agua. Pero bien, lo dije desde un principio, esto es si no estuviésemos nosotros, los hombres, los seres humanos, hombres, mujeres, niños y todos. ¿Por qué? Porque nosotros, desafortunadamente, contaminamos el ambiente, ensuciamos el agua de alguna manera, sobre todo en las grandes ciudades. Lo hacemos constantemente al estar pues con nuestros desechos hacia los ríos, tirando hacia los ríos la basura, a los drenajes, empujándolos a los ríos. Eso hace que el agua se ensucie. Y es tan ideal y tan bueno el material del agua que sí vuelve a recibir este proceso, pero el detalle es que ya no sube limpia. Se vaporiza, sube y va sucia. Llega allá, se acumula, se condensa, pero ya no de agua netamente limpia. Entonces de pronto se precipita otra vez, pero ya sucia, y el agua ya no tan pura como para poderla tomar. Y ahí entra la función importante de las montañas, pero con con árboles. Empiezan a caer el agua aquí, y entonces los árboles, las raíces de los árboles que se encuentran en las montañas, hacen que esa agua vaya pasando por ahí, por en medio de ellos, y se vaya limpiando. Hacen la función de un filtro natural. Se filtra el agua por acá, y cuando llega de nuevo a la parte baja, a lo que son los ríos, los mares, llega limpia. Pero desafortunadamente, como también nos gusta estar talando árboles para hacer muchos muebles, muchas cosas, para usar muchas hojas de papel, entonces, al ya no haber muchos árboles en las montañas, esas montañas ya no pueden hacer su función ideal de ser un filtro. Pueden filtrar el agua, pero ya no la pasan tan limpia. Y entonces es cuando notamos que tenemos agua sucia, agua que necesita un proceso de limpieza. Fíjense, hace 50 años no existía en nuestro país, por lo menos, las purificadoras de agua. Todas las personas tomaban, nuestros abuelos, nuestros padres, tomaban el agua del tubo en su momento, o de los lagos, de los ríos, y no sufrían de muchas enfermedades gastrointestinales como hoy sufrimos nosotros, aún tomando agua purificada con procesos artificiales que imitan al de las montañas, pero que jamás podrán hacer. Y bien, decíamos entonces que la mayoría del agua que se va al mar sigue funcionando para los ecosistemas marinos, pero no para nosotros.
para nosotros en el uso diario. Por eso es importante tener en cuenta esto. Aunque esto que les mencioné en un primer momento sonó ideal porque no estaba el ser humano, y en un segundo momento suena un poquito catastrófico porque somos un poquito, como decimos, el ser humano es el que genera todos los cambios malos. El ciclo del agua representa un cambio de tipo temporal, es decir, tiene solución todavía. ¿Por qué? Si cuidamos el agua, si cuidamos de no contaminar tanto, haremos que el agua siga circulando en un cambio temporal. ¿Cuál es ese cambio temporal? Bueno, puede pasar de líquido, sólido y gaseoso, pero sigue estando aquí el agua. Nos sigue ayudando. El conflicto está en que como seguimos contaminando tanto, el agua ya baja sucia y entonces ya requiere de un proceso artificial de purificación que tiene un costo monetario, económico, que hace que entonces el agua se vaya encareciendo para los pueblos, para las ciudades. Se dice por ahí que en algunas décadas, lejos de que el metal, el oro, o el petróleo sean materiales caros para la humanidad, para la sociedad humana, se dice que el más caro de los materiales del planeta será el agua. ¿Por qué? Por todo el proceso que nos va a llevar limpiarla de nuevo. No va a desaparecer, porque nada desaparece según Antoine Louis-Lavoisier. Pero sí nos va a llevar más tiempo poderla limpiar. Esto, el ciclo del agua, espero les haya gustado y haya quedado claro, representa un cambio temporal en la materia. ¿Quién es la materia en este caso? El agua. Ahora vamos a hablar de la combustión, otro ciclo que hay. Este nos representa, y lo quise poner en rojo porque nos representa un cambio de tipo permanente. Ojo, y decía yo desde un principio, permanente implica cuidar lo demás porque ya no se puede recuperar. Como el agua que se puede purificar de nuevo, aunque nos lleve más dinero, pero se podrá hacer. En el caso de esto, no. Y vamos a poner como ejemplo, ¿qué es la combustión? Bueno, la combustión es el efecto de quemar algo, así de sencillo, de quemar algo. ¿Cómo se obtiene quemar eso? Dice que es una combinación de dos elementos como un combustible, llámese la madera o alguna otra cosa que se pueda quemar, y con el oxígeno. El oxígeno que nos da para respirar también genera que se pueda crear el fuego, y el fuego a su vez genera la combustión. Es importante mencionar esto. Voy a hablar de dos elementos. La madera como tal ha sido la combustión de muchas generaciones pasadas, pero hay un material que ha formado parte de la combustión y que es bastante perseguido por todos los países poderosos y no poderosos, que es el petróleo. Lo hemos dicho muchas veces, el petróleo es un material fósil, material que está en el planeta desde que apareció, pero que no puede producirse, no se regenera. El petróleo, una vez utilizado, no se puede regenerar como tal. Sí se puede tal vez reusar o reciclar para otro tipo de cosas con un proceso artificial, pero ya no se puede volver a usar, no como el agua, que el agua ya dijimos que se puede volver a usar. En el caso del petróleo no. Y aún así el petróleo desde hace 100 años para atrás pues ha sido la fuente de energía principal para toda nuestra economía mundial. Pues bien, vamos a ver entonces con ejemplo, ¿para qué sirve el petróleo? Bueno, pues el petróleo ayuda a generar una energía, lo mismo que si fuese la leña en su momento, la madera. Esto hace una energía, la energía sabemos que es esa capacidad de hacer mover las cosas, de impulsar algo. Pues el petróleo, al ser un combustible más el oxígeno, en el caso, vamos a poner ejemplo claro, la gasolina, por ejemplo, que es un derivado del petróleo, al entrar en función con el oxígeno, la gasolina hace que el carro se mueva. Es la energía que decimos. Genera energía. Se mueve el carro y me sirve mucho porque es mi medio de transporte, me lleva de aquí para allá. O a lo mejor se mueve una máquina, una gran enorme máquina que haga zapatos, que haga ropa, que late alimentos, y todo eso nos va a servir mucho. Entonces el petróleo en este caso es una energía, nos sirve como un material combustible que genera una energía. Hasta ahí suena muy bien y muy importante para la economía humana. Por eso manejo acá dos flechas. Bueno, la energía a la vez genera trabajo, genera producción. La mayoría de las fábricas emplean el petróleo como combustible, los autos también, y muchas cosas en la vida emplean al petróleo como combustible, que a la vez ese combustible, al entrar en función, a empezarse a quemar, genera una energía que genera trabajo y producción.
producción de todo lo que queremos nosotros, todo lo que consumimos diariamente nosotros. Esa es la parte buena. La parte mala es que el combustible, en este caso el petróleo, es de tipo permanente, sus cambios son de tipo permanente, es decir, una vez que sufre una combustión el petróleo, una vez que se quema, ya no se puede regenerar. No desaparece porque nada desaparece, no se destruye, simplemente cambia su aspecto, es decir, se quema esa energía, comúnmente se vaporiza, genera el trabajo para producir lo que queremos, pero su segunda parada, su última parada, es la contaminación, sobre todo la contaminación ambiental, el smog. Cada auto que utilizamos hoy en día, que usa como combustible a la gasolina, que es un derivado del petróleo, genera trabajo, producción, porque nos lleva, porque nos sirve, pero en ese escape que vemos que tiene detrás y que todos tienen, emite gases contaminantes. Esa es la segunda parada del petróleo una vez consumido. No desaparece, se va a la atmósfera y de allá provoca una enorme contaminación que puede generar un cambio climático, que ya lo vimos en un video por ahí que también pueden buscar ustedes del cambio climático. Y entonces vemos, en este caso, el ejemplo de un cambio permanente. El petróleo que se quema, que se utiliza de combustible, no volverá a ser petróleo jamás. No volverá a ser combustible jamás. ¿Sí me entienden? Es muy importante entender esto, porque el petróleo, por ejemplo, también se utiliza para hacer materias primas. Es decir, del petróleo yo puedo sacar el plástico y puedo hacer una botella de PET. Y alguien va a decir, bueno, entonces esa de PET, sí, yo lo mando y se vuelve a reciclar. Ese sí se puede, el producto como tal. Pero cuando lo utilizamos el petróleo para que sea un combustible, para que genere energía y a la vez haga producción, ya no se puede porque el petróleo se quema. No desaparece, simplemente se transforma. Al hacer esa combustión, al quemarse, emite esos gases, se vuelve gases que se van a la atmósfera y que forman la contaminación ambiental. Pues bien, chicos y chicas, aquí podemos ver dos ejemplos plenos. El ejemplo de un cambio temporal del ciclo del agua, que se puede regenerar, y ojalá se pueda más adelante si tenemos el cuidado de cuidarla también, válgase la redundancia, y el ciclo de la combustión, ciclo del carbón en este caso, que nos enseña que no se puede generar, en este caso, una vez que el combustible, en este caso el petróleo como ejemplo, se usa como combustible, funciona, genera energía genera trabajo, pero en la parte mala genera contaminación. Pues bien, chicos y chicas, espero que este video sea un complemento idóneo de los dos anteriores que tuvimos de ciencias naturales para comprender la importancia de las materias. ¿Sí? ¿Por qué es importante? Porque este planeta está lleno de ellas y nos facilitan la vida, pero también nos pide a gritos el planeta que tengamos mucho cuidado, que cuidemos, que esto no se pierda, que esto no nos dé más trabajo y que esto no sea una fuente de combustible. Hoy en día se busca ya las fuentes alternativas, de energía alternativa, como es el sol. Vamos a ver ya carros eléctricos, carros solares, pero como prototipos todavía, porque también, como dije en otro video, es un poquito más cara la inversión. Nos resulta tal vez más fácil quemar el combustible, que es el petróleo, pero, vuelvo a repetir, nos genera una enorme contaminación. Pues bien, chicos y chicas, espero les haya gustado el video. Si fue así, recuerden darle like, suscríbanse a mi canal y activen la campanita para que YouTube les informe cuando yo grabe un nuevo video de tipo educativo, que estoy seguro va a formar parte de su acervo cultural. Hasta luego, chicos y chicas, y cuídense mucho.